El invitado del día de hoy ya está presente, está aquí en los estudios de Radio Realpolitik. Bueno, vamos a empezar a dialogar con él. Es de Saladillo, fue concejal de allí, se desempeñó como secretario privado de Néstor Kirchner durante 4 años y también durante 2 años de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Después asumió el cargo de subsecretario de Relaciones Institucionales de la Jefatura de Gabinete en la gestión de Aníbal Fernández. Bien, y últimamente, en 2015, asume el cargo de diputado provincial por el espacio del Frente para la Victoria. Estamos aquí con Walter José Abarca. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Un gusto estar aquí. Bien, bien. Bueno, no, el gusto es nuestro y te agradecemos que estés porque, bueno, es importante siempre dialogar y transmitir información relevante a la sociedad, ¿no? A propósito de eso, venís de una reunión, hay un proyecto que están encarando que tiene que ver con la coparticipación y otras cuestiones. ¿Nos querés contar un poco? Sí, recién hubo una presentación de un grupo de intendentes que nació siendo de intendentes del interior, hoy hubo acompañando a algunos del conurbano, estuvo Verónica Magario, estuvo Jorge Ferraresi, estuvo Mario Seco, un grupo de intendentes que venimos trabajando en un grupo de trabajo con legisladores, 2 proyectos. Uno que tiene que ver con la ley de responsabilidad fiscal, la que se sancionó en el mes de diciembre en la legislatura, y otro que tiene que ver con modificar la ley de coparticipación. En la de coparticipación lo que están pidiendo es incrementar del 16,4 al 20%. Para graficarlo a los oyentes, hoy la provincia, de cada 100 pesos que le ingresan a la provincia, 16 se giran a los municipios. Lo que nosotros estamos pidiendo es que sean 20 pesos de cada 100 lo que se gira a los municipios. Bien. En función de que la ley de coparticipación es una ley vieja, es una ley de la época en que los municipios atendían alumbrado, barrido y limpieza solamente. Hoy tienen muchísimas más complejidades, los municipios terminan atendiendo cuestiones sociales, educativas, de seguridad. Digo, son el primer mostrador del Estado y están necesitando mayores recursos. Bien, acá hablamos de la coparticipación del Estado de la provincia de Buenos Aires, gobierno de María Eugenia Vidal, hacia los municipios. Exactamente. Bien. Que para ponerlo en términos de números son entre 10 y 12 mil millones de pesos. Para graficarlo, eso es más o menos el fondo de infraestructura más el de seguridad que tuvieron los municipios durante el 2016 y 2017, que durante el 2018 el gobierno de la provincia lo sacó, lo eliminó. Sería más o menos esos 2 fondos actualizados a la fecha. Bien, eso suena bien, pero ¿qué pasa con esto que se denunció durante la campaña? La última campaña electoral y muchos intendentes denunciaron que de acuerdo al color de la intendencia se derivaban recursos para obras y en otros casos casi nada. ¿Esto funciona así? ¿La coparticipación es parte de esto? No, en el caso de la coparticipación no, porque precisamente está establecido por ley, pero precisamente lo que piden los intendentes es aumentar la coparticipación para evitar las arbitrariedades. Estas cuestiones. Porque bien. Lo que se le dice del gobierno de la provincia, lo que se les ofrece del gobierno de la provincia muchas veces es hacer obras por convenio. Ellos le dicen, nosotros te hacemos obras por convenio. La obra por convenio significa una repartija discrecional de los recursos, pero además los municipios están teniendo serias falencias económicas para atender las cuestiones sociales. Digo, y te lo grafico, yo soy de Saladillo. Hoy a un jubilado en Saladillo la tarifa de luz le llegó entre 2.500 y 3.000 pesos. Claro, el 40-50% de sus saberes se le va en servicios. Ese jubilado, ¿a quién va a golpear la puerta? Al intendente, a pedirle que le paguen la factura porque no puede pagar la factura. Digo, estas son las cuestiones que los municipios están planteando. La quita de recursos hacia los jubilados en distritos como el mío, como San Antonio de Areco, significa sacarle al mercado interno durante el año de 2018 entre 50 y 60 millones de pesos. Claro. Por los aumentos jubilatorios que se achicó con la nueva fórmula de jubilatoria. Si a eso le sumas los tarifazos eléctricos, de gas, de servicios, son pérdida del consumo, pérdida de recursos que circulan dentro de las economías locales, y lo que están pidiendo los intendentes es que de alguna manera le compensen para poder ser el municipio que asista en esa
esas necesidades. Y además, Walter, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Y además, que ya la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de algún modo no juegue con este chantaje. El ejemplo aquí, muy cerquita, lo tenemos nosotros, que es el del municipio de Ensenada, donde Mario Seco ha denunciado muchísimas veces ya este ninguneo que se le hace continuamente, y con esta suba en la coparticipación quedaría un poco a salvo, ¿no? Porque él incluso habla de no solamente que destina recursos propios del municipio para lo que se supone que el municipio debe aportar, sino también para otras cuestiones, como por ejemplo nafta para los patrulleros de la policía, insumos para los hospitales, cosas que sería la provincia la encargada de hacerlo, y que, porque el color que tiene, todos sabemos, Mario Seco, de algún modo es como el indisciplinado, ¿no? Uno de los indisciplinados, no se aviene a la cuestión Vidal. Y la otra cosa que te quería preguntar era, recién nombraste San Antonio de Areco. Ayer yo me enteré que el intendente de San Antonio de Areco, Paco Durañona, anuló el tarifazo. A ver, sí, ¿cómo es eso? Hoy lo explicó brevemente. Quien adjudica las concesiones son los municipios. El municipio de San Antonio de Areco es el que le concesiona a la Cooperativa Eléctrica de Areco ese servicio. Por lo tanto, el poder concesionante lo tiene el municipio. Ellos están planteando una anulación o retrotraer las tarifas al año 2007, haciendo un planteo claro de que son impagables las facturas. Digo, otros municipios han declarado la emergencia, otros municipios han... La Matanza, ¿no? Uno de ellos. La Matanza es uno de los municipios que ha declarado la emergencia. Hay otros que están buscando. González Chávez está intentando hacer un fondo compensatorio para poder subsanar esas situaciones. Digo, claramente los municipios lo que están diciendo, esto es impagable. Y la verdad, soy del interior, vivo en el interior, son impagables las facturas. Sí, estamos hablando de energía, fundamentalmente de energía eléctrica, que son las que han llegado en el mes de enero y febrero. Para un trabajador, estamos hablando activo, ¿no? Obviamente estamos hablando de que ya le insume un cuarto o más del salario, con lo cual, estamos hablando de... Ayer hubo un informe por la noche donde se hablaba de el pobre energético. Que es una categoría que está instalada mundialmente, que alguien que paga más del 10% de su salario en tarifas de servicios públicos se convierte en un pobre energético, ya sea tarifas de gas, de electricidad, y lo que allí se mostraba como más manifiesto era que justamente en los países donde este gobierno se fija siempre para decir, bueno, en tal lugar, ustedes saben, en tal lugar tal cosa, bueno, en esos lugares donde el gobierno parece que siempre pone la mirada para algunas cuestiones, es el Estado el que se encarga de compensar, tal cual, cosa que aquí no sucede, ¿no? Mira, nosotros presentamos un recurso de amparo, yo encabecé un recurso de amparo en febrero del 2016, donde cuando se empieza a dar, cuando el Ministerio de Energía de la Nación, a través de una resolución, aprueba o habilita el aumento tarifario, nosotros hicimos un recurso de amparo con el bloque que yo presidía, donde nos basábamos en dos cuestiones: esto de la pobreza energética, diciéndole que eran casi confiscatorios el valor de los servicios públicos y fundamentalmente la energía, y diciendo que la energía es un derecho humano básico. Claro. Tal vez el gas, hay un 40-50% de la población que tiene gas. Ahora, el que no tiene gas sí o sí necesita la energía. Que calientan el agua para bañarse con el calefón eléctrico, se calientan a la noche para poder dormir con la estufita a cuarzo. Son electrodependientes porque la única condición que tiene. Tomar a la energía como un derecho humano. Y en este sentido, que es lo que dice Cambiemos, que el problema es que no se pagaba el costo de la energía, bueno, para eso está el Estado, para garantizarnos que todos tengamos acceso a la energía, que paguen el costo de la energía los que lo pueden pagar, y los que no lo pueden pagar se lo tiene que garantizar el Estado. Este era el concepto de tarifa subsidiada, este era el concepto que tuvimos durante 12 años, de tener tarifas baratas, de tener energía barata, precisamente porque la energía es la materia prima fundamental para el desarrollo de una economía. Claro.
creo que claramente... Y además no es cierto, ¿no?, que perdían las empresas que además proveían la energía, que perdían dinero, dinero, ¿no? Además de no ser cierto, creo que hay un concepto muy claro, y es que ellos ven o tienen el concepto, bueno, la energía tiene que acceder el que la puede pagar, el que no la puede pagar, y bueno, lamentablemente no accede. no Y accede. hay que pagarla Carbón. Claro, que se arregle. Hay que pagarla, digo, al costo valor dólar internacional. Esa es otra cuestión. ¿Por qué tenemos que pagar nosotros, que tenemos energía, que la producimos al valor dólar internacional? Por ejemplo, una vivienda de 400 metros cuadrados en Estados Unidos paga $400. Bueno, aquí paga lo mismo, pero en $400 para nosotros es mucha plata. Exacto. Bueno, esa va a ser la pesada herencia que nos va a dejar este gobierno de Macri. Ellos que les gusta hablar de la pesada herencia, claro, están haciendo contratos de compra de energía a 20 años dolarizada. Por lo tanto, los próximos 5 presidentes van a tener energía dolarizada. Esto es una locura. La verdad que dolarizar la energía es no manejar la materia prima fundamental para el desarrollo de una economía. Y si el Estado no maneja el valor de la energía, no maneja la economía. Es un concepto ideológico muy claro del lado de ellos. Quien termina manejando la economía no es el Estado, no es el gobierno, sino son los grupos empresarios que terminan manejando la economía. En ese sentido, da la sensación de que este gobierno está trabajando para que cualquier otro presidente con intenciones populistas, por decirlo así, con intenciones de beneficiar un poco más al pueblo y no tanto a los empresarios como este, no pueda hacerlo, se le dificulte. Va a tener que desandar un camino muy difícil. Va a haber contratos de compra de energía, va a haber contratos de concesiones de ruta por 20 años. Digo, muy similar a lo que nos pasó en los 90. Digo, pero hoy está muy claro esto, porque el ministro de Energía es el CEO de una empresa energética. Claro. Es el gerente de las empresas energéticas. Entonces, ¿qué le puede preocupar a Aranguren el precio de la energía si en definitiva lo que le preocupa es los negocios que él está haciendo? Claro. Y digo, Aranguren, y ayer lo decía muy claramente el Chivo Rossi en La Matanza, no viene para después ser concejal, no es ministro para después ser concejal en San Isidro o para ser gobernador de una provincia, viene para hacer sus negocios, y cuando termine el mandato se va a ir habiendo cumplido la misión por la que vino, que es triplicar las ganancias de la empresa a la que representa. Claro. Y Walter, y en ese sentido, ¿no?, de los dos lados del mostrador, esto que se dio a conocer en estos días, el secretario de la cuestión Caputo ya es una cuestión aparte, ¿no? Pero ahora también se supo que su secretario está involucrado no solamente en cuentas offshore, sino que además cobra de un banco. Sí, bueno, hay cosas que son irrisorias e inexplicables. Digo, el ministro de Trabajo designaba en un gremio intervenido a su empleada doméstica. Digo, hemos llegado... Y cobraba de ahí, además. Que cobraba, claro, por eso. Digo, su empleado no le pagaba a Triaca, le pagaba el sindicato. Exacto. Por trabajo que hacía en casa de Triaca. Y nos dicen que las offshore son legales y que parece que fuese hasta una cuestión de prestigio tener empresas offshore, o tener recursos afuera. Digo, el ministro de Energía dice con absoluta naturalidad que no va a traer la plata porque el país no es confiable, y es parte del gobierno, y es un ministro. Y hace 2 años y medio que están, ¿no? Es grave que la sociedad naturalice estas cosas. La verdad que es grave que la sociedad naturalice estas cosas. Claro. Walter, bueno, el tema de estos días, ayer, tiene que ver con la intervención del PJ, algo que, bueno, se ha visto como, la verdad que es muy raro, ¿no? Pero preferiría que vos nos des tu visión sobre el fallo de la jueza y sobre, a ver, qué hay por detrás ahí, qué es lo que están observando. Mirá, lo que es claro es que el fallo es una aberración. Digo, yo no quiero ser despectivo, pero pasé por la puerta de la Facultad de Derecho y creo que con eso me alcanza para analizar o para decir que el fallo es una aberración. No hay ningún elemento intervenir jurídico. Un partido político porque perdió elecciones, digo, entonces el radicalismo debería estar intervenido hace 20 años. No tiene ningún sustento legal, la verdad que no tiene ningún sustento legal, con lo cual claramente tenemos que interpretar que hay una cuestión política detrás de esto. Y claramente cuando uno escucha que la estrategia del gobierno es que el peronismo llegue dividido a la elección de octubre, creo que ya no les alcanza con eso y no quieren que haya peronismo en la elección de octubre. Sí. No quieren que esté el sello del Partido Justicialista en la elección de octubre del año próximo. ¿Luis Barrionuevo es el mejor representante del peronismo?
Yo creo que, a ver, no vuelvo a lo mismo, no quiero ser despectivo con nadie y mucho menos de aquellos que se llamen o se digan peronistas, pero creo que un compañero que se presta a esta situación termina siendo funcional del gobierno. Yo creo que claramente hay una estrategia del gobierno y hay compañeros que son funcionales al gobierno. Walter, y seguramente lo habrás leído porque salió en todos lados esta pequeña entrevista que Clarín publicó ayer con Luis Barrio Nuevo, ¿no? Cuando nombraba, no es solamente Luis Barrio Nuevo, ¿no? Sí, claramente hay un sector del peronismo, hay un sector del peronismo que juega con el gobierno, que no es nada nuevo. Pero no me sorprende hasta ahí que juegue con el gobierno, que tenga acuerdos con el gobierno, que hagan acuerdos gremiales, que hagan acuerdos... No me sorprende, es parte de la política. Que después puedan participar dentro de una interna del peronismo, aún en acuerdo con el gobierno puedan participar en una interna del peronismo. Ahora intervenir al principal partido de la oposición en la Argentina, intervenir al peronismo, con lo que significa el peronismo en la Argentina... Y porque haya perdido elecciones, la verdad que... Sí, parece una locura, ¿no? Es una locura total. Una locura. El fallo yo lo leí, lo leímos acá al aire y la verdad que parecía una editorial de Carlos Pagni. La jueza dice que quienes forman parte del Consejo Partido no son peronistas. Claro, interpreta que es el peronismo. Servini que se afilia al peronismo, o sea, candidata y que después diga... Tiene el peronómetro. Claro, quién puede representar o no al peronismo. Da esa sensación. La verdad que... Bueno, dicen que si... bueno, esto ahora lo va a dar su dictamen el fiscal, que ni siquiera había visto el fallo, ¿no? Con lo cual, ni siquiera se cumplieron los pasos procesales. No vio el fiscal el fallo, fue anunciado para que tome la intervención. Ahora, supuestamente, el fiscal va a tomar, va a dar su opinión, que se supone que va a ser negativa, y esto va a subir a la Cámara, y se supone, porque no hay elementos para que diga... Pero todo esto lleva un tiempo. Y este tiempo es lo que... yo espero que la Cámara pueda recuperar algo de la credibilidad de la justicia y que rápidamente ponga las cosas en orden. Eso es lo que aspiramos todos los peronistas. Y después discutimos si la conducción, si es Gioja, no es Gioja, si tenemos que ir a elecciones internas en el 2019, es otra discusión, es una discusión interna del partido, pero me parece que la justicia tiene que resarcir de alguna manera esta aberración que han cometido, porque ha cometido una jueza, ¿no? Y además, no generalicemos la justicia. ¿Vos considerás, Walter, que hay una clara intromisión del oficialismo con este tema de la intervención? Digamos, que hay una clara directiva del oficialismo hacia la jueza y además con nombre propio, ¿no? Como Luis Barrio Nuevo, para ponerlo allí de interventor, porque lo que cuenta Barrio Nuevo es surrealista, ¿no? Pasaba justo por el edificio de tribunales, me sonó el teléfono, era la jueza Servini de Cubriga, parece que es un oráculo la jueza Servini, que sabe que justo Barrio Nuevo anda por ahí y le dice, bueno, subí que tengo que decirte algo, ¿no? Sí, por eso, si ladra, tiene 4 patas, tiene pelo, tiene cola, es perro. El gobierno claramente está utilizando todas las herramientas para intentar dividir al peronismo, para llegar a un escenario con un peronismo dividido, para dividir en realidad la oposición, y dividir la oposición es dividir al partido más importante que tiene enfrente, que es el peronismo. Claramente porque ven que su política de gobierno termina afectando a la mayoría de la población y que hoy ya están viendo que se caen abajo del 40%, que es lo que necesitan para poder ganar una primera vuelta y con la oposición dividida. Ayer estuve en una reunión, es un particular, ¿no? En una reunión con gente conocida que mayoritariamente habían votado a Macri. Y los escuchabas hablar y ahí te dabas cuenta, ¿no? Digamos, más allá del blindaje que le proporcionan en los medios hegemónicos, del relato continuo del 99% de los canales de televisión que transmiten en cadena nacional, la gente empieza a tomar conciencia de muchos callados, estaban ayer, pero otros ya estaban hablando de esto así es imposible, ¿no? Mirá, yo te podría enumerar un montón de casos. En Saladillo estamos en este momento con el tema del tarifazo, hay una asamblea de autoconvocados.
En la asamblea autoconvocado participa gente que además se manifiesta, no, Sí. o sea, no es que vos suponés. Ellos mismos dicen, yo voté a Macri, creí en lo que nos decía, creí en un cambio. Le llegó una factura de luz de 17.000 pesos una despensa, un votante de Macri, que tiene que cerrar la despensa porque no puede pagar la luz, claro, con lo que una despensa de barrio. Tiene que vender la heladera Y para que te poder pagar la manifiestan, luz. estoy arrepentido, la verdad que me equivoqué. Claro. Voté confiando y me equivoqué. Para vos, ¿Cristina tiene que ser la candidata en 2019? Yo creo que Cristina, yo la quiero a Cristina en primer lugar conduciendo el espacio. Creo que nosotros tenemos que reconfigurar un espacio, necesitamos un ordenador, necesitamos una conducción. Cuando hablas de espacio, ¿hablas del Partido Justicialista? Hablo de un campo nacional y popular, y te lo voy a graficar, lo que nos ocurre aquí en la legislatura, con 3 o 4 bloques, 5 bloques de origen peronista, porque podemos incluir al masismo y hasta algunos peronistas que están dentro de Cambiemos, que no logramos ordenarnos porque no hay nadie que esté por arriba que nos pueda ordenar. No hay un ordenador, somos todos caciques, y a la hora de decidir no hay un ordenador. Creo que ese es un rol para Cristina. Y después ella y la sociedad decidirá si quiere ser candidata. Yo creo que nosotros tenemos la obligación de generarle una expectativa a la sociedad de que somos capaces de ponerle un freno a estas políticas, porque yo hoy voy a Saladillo y lo que nos pide la gente es que le frenemos el tarifazo. No le preocupa si Abarca, si Lizalde, que es de Saladillo, si Lorden, que es de Saladillo. Alguien. Claro, que alguien se ponga al frente y le frenen el tarifazo. Y Walter, y esta conducción que vos crees que debe recaer al menos en Cristina, ¿hay que decidirla también por el voto? ¿Vos crees que se pueden llegar a acuerdos? ¿Cómo lo planteas vos? No, yo creo que en el peronismo nos falta un ordenador y que Cristina puede ser un gran ordenador. La verdad que es exigirle demasiado a Cristina, porque es pedirle que venga, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires a ordenar cómo votan cada uno de los bloques. Pero la verdad es que tampoco hemos tenido la capacidad para poder generar ese ordenador. Y claramente nos falta ese ordenador. Pero ¿por qué pensás que desde dentro mismo del peronismo, por caso lo que sucedió en Gualeguaychú y las declaraciones de Bocio, Pichetto, el límite es Cristina y el kirchnerismo? ¿Por qué eso sí y no Macri? Yo creo que eso sí se define en una elección. Digo, aquel que dice mi límite es tal o cual, de alguna manera está siendo funcional al gobierno. No creo que está en una posición de construcción. Claro. Yo estoy hablando de una posición de construcción de un frente nacional popular donde incluyamos inclusive aquellos que hoy están en Cambiemos, que se sienten peronistas y que se pueden haber sentido defraudados porque apoyaron, porque apostaron, porque confiaron, digo, sin ponernos límites. La verdad que si empezamos a mirar para atrás, más que 3 o 4 espacios, vamos a tener 50 espacios, y si empezamos a intentar construir sobre las críticas, los errores, y bueno, errores hemos cometido todos. Creo que aquel que pone un límite, que también es legítimo, decir, bueno, yo podría decir, bueno, yo con Bocio no voy a ningún lado, bueno, lo definiremos en la elección y que defina la gente quiénes son los candidatos. Pero creo que lo fundamental es que la construcción nuestra tiene que pasar por las ideas, la construcción nuestra tiene que pasar por ver cómo expresamos y representamos a todos esos sectores que hoy ven que se le viene, que tienen el agua al cuello y que necesitan de alguien que les permita sobrevivir. Walter, ¿estuviste ayer en La Matanza? O por lo menos sabés Estuve. qué es lo que sucedió, ¿no? ¿Por qué no nos contás un poquito acerca de este encuentro? La Matanza fue un acto homenaje a Alberto Balestrini, muy emotivo. La verdad que todos los que tuvimos la posibilidad de conocerlo y de compartir tareas con Alberto, todos recordamos a Alberto con un gran amor, un gran orgullo como dirigente político, y fue lo que se plasmó ayer. Fue un acto muy emotivo donde hubo amigos de la vida, familiares, muchos dirigentes políticos, muchos intendentes que aprendieron de Alberto Balestrini, que tienen en Alberto Balestrini un espejo donde mirarse, y que estuvieron ayer acompañando este homenaje. ¿Escuchaste lo que dijo Máximo Kirchner en una declaración en radio a propósito de la intervención del PJ y algo que le preguntaron, tuvo un fallido ahí con Cristina? ¿Querés escucharlo? No lo escuché. Ponete el auricular, escuchalo. Vamos a ver qué decía Máximo Kirchner en Radio del Plata. A ver. Vos tenés el principal partido político de Argentina hoy por hoy intervenido
de una manera inexplicable. Tenés a la principal candidata, perdón, me equivoqué, a la principal dirigente opositora. Ajá. Tenés a... Qué fallido. Ahí, bueno, viste, uno quisiera, pero Bueno, ya sabe cómo eso viene. eso te queríamos hacer escuchar. ¿Se le escapó, Walter, o está tratando de decir a ver, lo que todavía no puede? Lo dice el hijo de Cristina. Sí. Digo, no, Lo dice uno de los líderes de la Cámara, un diputado nacional. Por supuesto, ¿no? Que no tengo ninguna autoridad para hacer apreciación. Digo. No vamos a interpretarlo a máximo acá. No. Digo, si lo dice el hijo, tal vez haya querido comunicar algo, o tal vez es lo que él sienta. Y digo, también separo la cuestión del hijo, que también es subjetiva en ese sentido. Ojalá le damos Cristina, la chance porque es el hijo. Sí, claro. Ojalá Cristina tenga ganas, ojalá Cristina tenga toda la fuerza. Digo, nosotros lo perdimos a Néstor dejó su vida por la política. Y creo que a Cristina tenemos que cuidarla, tenemos que ayudarla. Lo que sí necesitamos es escucharla y aprender. Creo que Néstor y Cristina son los dos dirigentes políticos más importantes que hemos tenido en esta etapa, en esta parte de la historia después del general Perón, y creo que tenemos la posibilidad de tenerla viva, de poder escucharla, de poder... No tengo ninguna duda que si Néstor Kirchner hubiese estado vivo, el peronismo no estaría en la situación en la que está hoy. Claro. Y digo, muchas veces creo que no aprovechamos tenerla a Cristina al lado para poder preguntarle, para poder consultarla y para poder hacerle caso en algunas cosas. Te traigo a la provincia de Buenos Aires, el gobierno de María Eugenia Vidal, todavía no cerramos paritarias, docentes, estatales, médicos. Bueno, ¿qué está pasando según tu visión? ¿Cómo se está manejando la gobernadora en este sentido? Me parece que hay los gremios están expresando lo que sienten en sus bases. Le están queriendo hacer cerrar una paritaria a un 15% cuando claramente la inflación va a estar como mínimo en el 20%. Ya hoy se va a conocer el dato del INDEC del último mes y posiblemente esté cerca del 12% con el último dato que den a conocer. Bueno, de hecho los trabajadores vienen perdiendo poder adquisitivo. El primer año, el mejor de los gremios, creo que fue el de educación, terminó cerrando en un 30-32% y la inflación fue de 41-42%. Por lo tanto, perdieron ya ahí un 10% de su poder adquisitivo. El resto de los gremios estatales perdieron entre un 10-12% de poder adquisitivo. Volvieron a perder el año pasado y creo que claramente lo que están planteando es que no queremos seguir perdiendo poder adquisitivo. Esta es una de las formas que ha tenido el gobierno de la provincia de financiarse, achicando la pauta salarial, manteniendo la recaudación por inflación. Si vemos los informes que distribuyó Barbas la semana pasada, se incrementó un 24% la recaudación, que está empujado por los tarifazos de energía, que está empujado por la inflación. Es cierto, ahora la provincia aumentó un 24% la recaudación. Y esos recursos no los distribuyen entre los trabajadores. Creo que es un planteo real y lógico lo que están haciendo los trabajadores. No queremos seguir perdiendo poder adquisitivo. Como mínimo, no perder poder adquisitivo. Claro, el gobierno por un lado le da la posibilidad a las empresas de recaudar más, aumentar los costos. Y por otro, no le da la posibilidad al trabajador de incrementar su salario. Exacto. También tiene una estrategia ahí política, ¿no? En ese sentido, digo, de querer bajar la inflación indirectamente, ¿no? O sea, enfriando la economía. Enfriando la economía. A nivel nacional hay dos cuestiones. Vos tenés ingresos y egresos. Lo que hicieron fue reducir los ingresos porque le eliminaron las retenciones a la producción agropecuaria, le eliminaron las retenciones al petróleo. Digo, tienen menos ingresos, pero a su vez los gastos compensan con eso. Tampoco los redujeron, entonces el déficit fiscal se sigue incrementando año tras año. Digo, lo mismo que dijeron que venían a corregir, no corrigieron nada. Y claramente, digo, lo primero que hicieron fue habilitar los aumentos de las tarifas y de la energía, que casualidad ponen a un CEO de una empresa y que casualidad los dueños de esas empresas energéticas son los amigos de Macri, son que no sé cómo se llama, que lo lleva al sur en helicóptero a tomar de vacaciones a Macri. Lewis. Joe Lewis. Walter no lo quería nombrar. Sí, ya me parecía. Porque es fácil de acordarse. No me digas que es fierro el tipo porque nos hace decir a nosotros lo que vos no tenés ganas. Claro.
Contame un poco si vos tenés esta misma visión. Nos estuvieron visitando aquí en el estudio, estuvo Florencia Santuti, también estuvo una concejala aquí de la Ciudad de La Plata, seguramente la conoces, a Victoria Tolosa Paz. Sí. Las dos definieron más o menos con las mismas palabras, Vidal es Macri. Sin duda. ¿Vos estás de acuerdo también con Por ese supuesto. concepto? Por supuesto. Y poniendo cara de angelical, aplica con la misma dureza con la que tiene Macri, nada más que por ser mujer y poniendo cara angelical, y con una enorme cobertura mediática, hace que no muchos la critiquemos, y muchas veces hasta tenemos cuidado de criticarla por una cuestión de género y de respeto porque es mujer. Ayer se presentó la reforma judicial, esto que pretende ser. No sé si tenés elementos para contarnos al respecto. La verdad que todavía no hay proyectos presentados. Todo lo que pudimos ver por los medios, hay un equipo de nuestro bloque que lo está trabajando en función de lo que escucharon en los medios. Sí, lo que sí se vio fue una cadena privada simultánea, ¿no? América, TN y C5N, inclusive transmitiendo en vivo y en directo lo que era esa presentación de María Eugenia Vidal. Digo, parece que la provincia está blindada en ese sentido también, ¿no? Yo cuando la veo a Vidal en algunos programas de televisión, de la televisión abierta, parece una charla de café entre amigos, más que una nota. No hay repregunta, no hay repregunta, no hay ningún tema que la pueda incomodar. Por poco no se le pregunta, bueno, María Eugenia, ¿de qué querés que te preguntemos? Claramente hay una cobertura mediática que, si uno analiza el presupuesto, también se explica en el presupuesto. Creció el 90% la pauta publicitaria. El único órgano del Estado que creció en tanta dimensión fue la Secretaría de Medios, que se transformó en un ministerio y que se le incrementó el presupuesto en 90%. 90% más de lo que tenía para destinar a publicidad, ¿no? 90% más. Para el Ministerio de Comunicación. Vos que sos de Saladillo, ¿qué pensás acerca de esta cuestión con Pharmacity, ¿no? Que según muchos, por aquí pasó, creo que era la titular, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos, la provincia de Buenos Aires, que dijo, si Pharmacity entra a los pueblos es el fin de las farmacias así tal cual las conocemos, y no solo de las farmacias, sino de un montón de lugares que no tienen que ver con la farmacia, pero que sí Pharmacity abarca. Vos Coincido plenamente. Nosotros, en realidad, la Asociación de Farmacéuticos ya nos venía planteando, previo a que Vidal fuese gobernadora, ellos ya tenían este temor de que si ganaba Cambiemos, Quintana intentara ingresar a la provincia de Buenos Aires. Pero por supuesto coincido en la visión. Lo mismo está ocurriendo con las tarifas con las cooperativas eléctricas del interior. A las cooperativas eléctricas del interior, en este camino, van camino a fundirlas y terminar privatizándolas, generando empresas para que la misma distribuidora de energía, esta que ha concentrado Pagano, termine siendo la que brinde el servicio al consumidor final. Coincido, y hemos tenido acciones en este sentido. Hay un diputado, Lisandro Bonelli, del Frente Renovador, que ha presentado proyectos en la legislatura para que manifestarnos taxativamente y para intentar generar una barrera al ingreso de Pharmacity en la provincia de Buenos Aires. Creo que tiene que ver con lo mismo que hablamos de energía, con un sector que en este caso es un negocio que es de otro ministro, no el de energía, en este caso es un negocio del viceministro de Quintana, viceministro de la Nación. Todas estas cosas que estuvimos hablando hasta ahora, ¿no? Que claramente benefician a un pequeño grupo de empresarios, ¿no? Y que perjudican a grandes mayorías. ¿Qué crees que la oposición, es decir, por lo menos una parte del peronismo y de otros partidos que también se muestran opositores a estas políticas, pueden hacer para generar conciencia sobre los graves perjuicios que la población está sufriendo, ¿no? Más allá de que, como recién hablábamos, te llega la boleta de luz, te llega la factura de gas y ya te pones como un loco porque, digamos, se torna impagable. Pero, ¿cómo se genera esa conciencia? Porque hay un montón de cosas que
no se entera nadie. La Sí, mayor parte de las cosas cierto. no se entera nadie. Es cierto eso. Creo que hay que trabajar y hablarle a la gente con absoluta franqueza. Digo, este problema de las tarifas, para ver si te lo intento graficar, yo presenté el recurso amparo, hicimos una recolección de firmas y en el interior fueron los lugares donde menos pudimos recolectar firmas, porque todavía no le había llegado el aumento, porque la gente te hace este análisis de que en el conurbano no pagan nada y en el interior pagamos muy caro. Sí. La gente estaba despreocupada. Hoy es un problema que le afecta a todos. Nosotros estamos tratando de buscar todas las herramientas y todos los artilugios que podamos legalmente para intentar morigerar. Hemos propuesto ampliar la tarifa eléctrica de interés social para pasar de 150 a 300 kilowatts. Hemos presentado proyectos para eliminar los tributos dentro de la factura de la provincia de Buenos Aires. Hemos presentado proyectos en el mismo sentido de Agustín Rossi para retrotraer las tarifas a diciembre del 2017. Hemos presentado un pedido de interpelación al ministro Gigante para que nos explique cómo se hace el análisis de costo para fijar estas tarifas. Muchas cuestiones que sabemos que van a ser casi imposibles porque Cambiemos tiene mayoría en la legislatura, pero para poder explicarle a la sociedad que ese es el camino y que es una decisión política. Claro. Y lo que nos gratifica es que empezamos a encontrar en la gente la conciencia y que la gente se empieza a dar cuenta, se empieza a decir entre nuestro pueblo, este es un gobierno para ricos que gobierna para ricos. Digo, muchos de los que votaron pensando o confiando, hoy ya se dan cuenta que es un gobierno que gobierna para los negocios de sus propios amigos. Claro. A propósito, bueno, vos hablás, claro, es una cuestión política todo esto de los tarifazos, porque acá ha pasado por la justicia, ¿no? El juez Arias de La Plata, que ha dictado cautelares, y todas, una a una, van a la Cámara, y la Cámara siempre las revoca. Y el propio Arias, que estuvo aquí, nos dijo, bueno, la Cámara siempre trabaja para el poder de turno, con lo cual es imposible que pase la Cámara en segunda instancia. O sea que, desde el punto de vista judicial, uno no puede ni siquiera pensar que va a reclamar judicialmente y va a tener una respuesta. Y políticamente está complicado también. Parece que no tiene escapatoria todo esto. Por eso yo te decía antes que intentábamos buscar herramientas para poder morigerar. Digo, la legislatura tiene herramientas. Si la legislatura, por ejemplo, eliminara los tributos provinciales, la ley la 7290, la 9038, claro. eliminara los tributos provinciales, bajamos un poquito el costo. Y disminuirían un 15-20% la factura. Sí, ayer lo estuvimos hablando. Es poco, pero para un jubilado no es lo mismo 1.500 pesos que 800 pesos. No, claro. En la factura. Podríamos, la legislatura, morigerar. La cuestión de fondo no se va a resolver, la energía está dolarizada, va a seguir aumentando, no es un aumento temporario porque hubo mucho consumo, no es por un pico consumo, es una política de Estado. Y eso claro, es una decisión una política. ¿Estás integrando alguna comisión? Sí, seguramente. Integro varias comisiones, recién venimos de constituir servicios públicos, estoy en obras públicas, estoy en energía y combustibles, y estoy en una cuarta que me estoy olvidando, porque todavía estamos con... Está bien, sí, sé que están proyectos que se vienen o que por lo menos tienen en mente del espacio que integrás. Bueno, esta cuestión de la energía, de la tarifa, de la rediscusión de recursos, vamos a insistir con eso, vamos a insistir con la ley de obras públicas, que no dijimos nada aquí, pero hubo una ley de obras públicas que venía, la gobernadora cuando asumió en la primera apertura de sesiones en marzo del 2016, dijo que quería una nueva ley de obras públicas porque los expedientes en la provincia caminaban en carretilla. Sí. A los 2 meses mandaron una ley, vino el ministro Sensón, en ese momento el ministro de Obras Públicas, a explicar la ley, tuvimos un enorme trabajo, llegamos a hacer un dictamen en la Comisión de Obras Públicas por unanimidad, que firmó inclusive quien hoy es presidente de la Cámara, Manuel Mosca, firmó ese dictamen, se hizo un dictamen por unanimidad, y después de 1 año y medio la mandaron a archivo y sacaron una ley de emergencia. La pregunta es por qué, y la respuesta es muy sencilla: para esquivar todos los organismos de controles que establecía la ley de obras públicas o que tiene la provincia como
la Tesorería General de Gobierno, la Fiscalía de Estado, poder ampliar los márgenes de licitación una vez voltear adjudicados todas tanto- esas Claro. instancias para... Exacto. La emergencia económica, ¿no? Que está La emergencia en infraestructura. en infraestructura. Y poder tener la gobernadora el año que viene, el año 2019, año electoral, 65.000 millones de pesos del Fondo del Conurbano, más lo que se presupueste en obras públicas para gastarlo casi de libre disponibilidad. Yo, por mi parte, esta va a ser la última, Walter. Un panorama al corto plazo, para no decir, si ya no sabemos, ¿no? Pero digo, en el corto plazo, ¿cómo ves la cuestión, tanto nacional como aquí en la provincia de Buenos Aires? Yo creo que la situación económica se va a complicar. Ellos primero hablaron de la lluvia de inversiones que nunca llegaron. Hablaron del primer semestre y pasó el primer semestre y nunca llegó esa lluvia de inversiones. Después fueron a un blanqueo para intentar generar inversiones. Se blanqueó 100 y pico mil millones de dólares, de lo cual solo 20 y pico mil entraron al país, el resto se blanqueó y quedó afuera. Digo, como para ir marcando síntomas de confianza. Están apostando mucho a los PPP, iniciativa público-privada. Va a haber apertura de licitaciones de varias autopistas en los próximos días. Yo la verdad que no tengo expectativa de que haya demasiadas ofertas, porque digo, aquel que tenga 1.000 millones de dólares para invertir en una autopista, compra Levac, se queda sentado en su casa, Gana más. y tiene los recursos asegurados. Esa es una de las grandes apuestas que tiene el gobierno como para mostrar un síntoma de confianza. Si esto no pasa, no les queda otra alternativa que ir a pedir plata al Fondo Monetario, y por eso la ley de responsabilidad fiscal, y por eso todo el ajuste, y por eso la armonización del IPS del sistema previsional, que son todas condiciones que va a poner el Fondo Monetario para poder prestarle plata. Entonces se están adelantando, están intentando generar esas condiciones para poder ir al Fondo Monetario a pedirle plata. Y cuando vamos a pedirle plata al Fondo Monetario ya sabemos cómo terminamos y quién termina el gobierno en Argentina, gobernando en la Argentina. Walter, gracias por haber estado aquí. No, por favor, a disposición. Bueno, seguramente te vamos a estar llamando en otro momento. Pasó Walter Abarca, diputado provincial por el Frente para la Victoria.